Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. La moderna teoría de la conspiración nace en 1797 de la mano de un monje francés muy cabreado, Augustin Barruel, que se había tenido que refugiar en Inglaterra por culpa de los revolucionarios que en 1789 habían depuesto al rey Luis XVI, asunto que había perjudicado seriamente a Barruel, quien vivía muy cómodo con la situación de la monarquía. Esto lo deja claro el hecho de que su primer libro, publicado en 1774, fuera Oda al glorioso advenimiento al trono de Luis Augusto, una celebración precisamente de la coronación del Borbón Luis Capeto, monarca absoluto de Francia desde ese año hasta agosto de 1792, cuando fue destronado. El que luego le cortaran al rey la cabeza en la guillotina 15 meses después de su destronamiento hizo imposible que pudiera volver a lucir su corona y a encabezar la corte en la que Barruel vivía también. La Revolución Francesa, que le provocó tantos descalabros a Barruel, se había propuesto eliminar los privilegios y abusos de la monarquía, la aristocracia y el clero de la época. Al frente de ella había un grupo de ilustrados y pensadores que se atrevieron a enormidades nunca antes imaginadas en la historia humana, como la abolición del feudalismo, la eliminación de los privilegios de la Iglesia, el establecimiento de la democracia participativa y, sobre todo, la proclamación de que todas las personas tenían derechos. Una idea herética que no le sentó nada bien a los poderosos, a la Iglesia, ni por supuesto a nuestro Barruel. En su refugio británico, Barruel se puso a escribir un nuevo libro dedicado a contar la verdad sobre la Revolución Francesa. Aquí las palabras la verdad deben interpretarse como los hechos alternativos o la versión según Donald Trump, porque para Barruel lo ocurrido tal como ocurrió era fake news, y así lo denunció en su libro llamado Memorias para servir a la historia del jacobinismo. Bajo el nombre de jacobinismo, Barruel metió a todas las ideas modernas de la Sociedad de los Jacobinos Amigos de la Libertad y la Igualdad, un club liberal, no logia masónica, que había sido la fuerza política más influyente en la Revolución Francesa y que paradójicamente había tomado su nombre de la calle de San Jacobo, donde estaba el convento en el que se reunían. Pero según Barruel, la revolución no había sido causada por las lacerantes injusticias de la monarquía absolutista francesa, ni por la ruinosa situación de la hacienda del reino, agobiada tanto por las varias guerras que los Luises habían perdido como por la incompetencia de los burócratas. Ni menos aún que la gente había empezado a pensar que eran posibles cosas fantasiosas como la justicia y la igualdad. Barruel también desdeñaba la evolución del pensamiento social construida a partir de la revolución científica y su fantasiosa proposición de que había que cuestionarlo todo y someterlo a prueba. La realidad histórica compleja, nacional e internacional, social, económica y política desbordaba la comprensión del abate jesuita. La verdad, dijo Barruel, era que los Illuminati de Baviera, los filósofos ilustrados y los masones habían establecido una conspiración para destruir a la cristiandad, tema que la derecha europea y estadounidense aún retoma con frecuencia en sus discursos y campañas, y con ella todo el edificio político y social construido sobre las enseñanzas morales de la Iglesia. En definitiva, veía en la revolución una horrenda conspiración contra el orden establecido por Cristo y un intento por dominar el mundo. Tratar de conquistar al mundo. Y esto a despecho de que en la masonería había entusiastas aristócratas como Adolfo Federico, rey de Suecia de 1751 a 1771 y príncipe obispo de Lübeck de 1727 a 1750, que no solo era masón, sino que fue proclamado protector de la masonería sueca en 1762. Estaba también John Murray, tercer duque de Atholl, que en distintos momentos fue gran maestre de la logia de Inglaterra y de la de Escocia, o el primer duque de St. Albans y el quinto duque de Beaufort. En la Francia que Barruel amaba, el propio duque de Antin hasta 1743 y el conde de Clermont a partir de ese año habían sido grandes maestros de todas las logias ordinarias de Francia. Y en 1771, el propio Louis-Philippe d'Orléans, que estaba en la línea sucesoria de Luis XVI, había sucedido al conde de Clermont encabezando la friolera de 600 logias francesas. ¿Qué pruebas tenía Barruel para sus afirmaciones? Ninguna. Los Illuminati habían sido disueltos en 1789 y los masones no tenían tanta fuerza. De hecho, basta simplemente ver cómo se desarrolló la revolución para ver que no había un plan maestro detrás, sino que se fue improvisando, muchas veces con resultados nefastos como el terror y enfrentamientos entre los propios revolucionarios. Pero la idea simplista era seductora y Barruel escribió que las sociedades secretas que denunciaba formaban una sola conspiración de más de 300,000 miembros.
En su visión de la historia de la masonería, Barruel afirmó que sus misterios siempre habían sido esencialmente ateos y republicanos, lo que igual no habría sido tan mala idea, pero no había tal. El gran secreto masónico, dijo Barruel, solo se había revelado el 12 de agosto de 1792, cuando los masones se atrevieron a gritar por las calles libertad, igualdad, fraternidad. Ese secreto seguía guardándose en otros países. A ver cómo. Y era misión de Barruel, según Barruel, alertar al mundo del peligro que implicaban, en sus propias palabras, los adeptos de la impiedad, los adeptos de la rebelión y los adeptos de la anarquía para acabar con la monarquía y la iglesia y dominar al mundo. Tratar de conquistar al mundo. Y desde el éxito de ventas que fue el libro de Barruel, a los masones básicamente se les acusa absolutamente de todo. Y es momento de ver qué es eso de la masonería. Casi nadie sabe qué es la masonería ni sabe quién es masón o no. Pero la fuerza de la acusación, basada precisamente en el misterio que rodea a la masonería, hace que baste decir que alguien es miembro de este grupo para provocar que muchas personas lo rechacen, aunque no sepan qué quiere decir eso, suponiendo que es malo. El Papa Francisco es masón, el presidente de tal país es masón, el empresario cual es masón, el actor tal es masón, tal político es masón, tal presentador de la televisión es masón. Es una acusación fácil, barata, pero totalmente vacía. Según el mito contado por los propios masones, la masonería comenzó a partir de los gremios de canteros de la Edad Media. Este origen como tal, si fuera cierto, ya sería sospechoso, pues los gremios de expertos en un oficio son el origen de los sindicatos que tantos dolores de cabeza han dado a los poderosos y que tanto han conseguido para mejorar la vida de los trabajadores. La pertenencia a un gremio en la Edad Media era la puerta a una vida mejor que la de la gente común, y cada gremio guardaba celosamente los secretos de su oficio, fuera la forja de espadas, la cerámica o la albañilería, en beneficio de sus afiliados, y solo los compartía con quienes juraban no revelarlos. Los propios masones enriquecieron el mito como hace cualquiera que trata de exaltar a su organización. Su mitología trata de remitir los orígenes de la masonería a la construcción del Templo de Salomón, a la construcción de las pirámides egipcias, a los canteros romanos, a los creadores del Partenón y más o menos cualquiera que tuviera algo que ver con piedras antes de 1717, además de relacionarse con diversas tradiciones esotéricas y místicas. En esa fabulación, la masonería es la única institución humana que ha sido capaz de sobrevivir a los milenios y por tanto será la responsable de la forma en que se produjo el devenir histórico de la humanidad y sus culturas. Que no haya pruebas de nada de esto vuelve a ser irrelevante. Y en realidad no hay datos históricos que sustenten esa idea, ni siquiera que haya una línea directa entre los constructores de catedrales, los masones, la llamada masonería operativa, y las logias o agrupaciones locales que aparecen en los siglos XVI y XVII en su forma actual, llamada masonería libre o francmasonería, masonería especulativa o simbólica, es decir, que construye metafóricamente, no edificios reales. Aunque existían logias, sobre todo en Escocia desde el siglo XVI, la logia de Edimburgo número 1 data de 1599 y sigue activa, la masonería en su forma actual nació en 1717, cuando 4 logias londinenses se unieron en una gran agrupación dedicada a actividades espirituales y místicas, pero también a la libre discusión de ideas que fuera de sus muros eran consideradas peligrosas. Fue la Gran Logia de Inglaterra. Pero esta masonería del siglo XVIII en realidad debía más a las órdenes fraternales de caballería o a la idealización de tales órdenes que se creó en el imaginario y la literatura del siglo XVIII que a los constructores de catedrales. Era una forma de establecer y animar sentimientos fraternales, ayudarse, cumplir ritos y buscar la superación mística y espiritual de sus miembros fuera de los marcos religiosos tradicionales, pero con una fuerte componente religiosa que solo se diferencia de la tradicional en que aceptaba a cualquier dios. El cristiano, el judío, el musulmán, el deísta o racionalista, muy de moda por entonces, el de Spinoza o panteísta o el que usted quisiera. Estrictamente, según esto, un ateo ni podía ni puede ser masón, porque el requisito fundamental para ser parte de esa comunidad es tener 2 creencias. La creencia en un poder superior que ordena el universo, un supremo arquitecto del universo, nombre por cierto tomado del reformista neerlandés Juan Calvino, y creer en la inmortalidad del alma. La Constitución de la Gran Logia de Inglaterra de 1723 no se ajusta a la visión rebelde y conspirativa que ya por entonces se le atribuía a los masones.
Esta constitución dice, el masón está obligado por su pertenencia a obedecer la ley moral. Y si entiende correctamente el arte, nunca será un estúpido ateo ni un libertino sin religión. Pero aunque en tiempos antiguos los masones tenían la obligación en todos los países de ser de la religión de ese país o nación, fuera la que fuera, en este momento se consideraba más expedito solo obligarlos, dicen, a la religión con la cual están de acuerdo todos los hombres, la del gran arquitecto, dejándoles a ellos sus opiniones particulares, pero exigiéndoles que fueran hombres buenos y verdaderos, hombres de honor y honestidad, sin importar la denominación o persuasión religiosa. Así decían, la masonería se convierte en el centro de unión y el medio de conciliación de la verdadera amistad entre las personas. La verdad no suena mal, pero suena muy distinto de la visión conspiranoica. Moralidad, caridad, obediencia a la ley, rituales, creencia en un ser supremo y en la inmortalidad del alma. La masonería suena mucho como una religión para no muy religiosos. Y por tanto también tendió a atraer a pensadores libres, críticos del clero, protestantes, cuestionadores del dogma y pensadores libres, pero no porque estas fueran las bases de la masonería, simplemente porque allí permitía que se expresaran esas ideas que no eran demasiado bien vistas en ninguna otra congregación humana. Pero, a todas luces, y aunque lo niegue, es una religión light. Además, en algunos casos, como en el rito francés del derecho humano, que admitía tanto a hombres como a mujeres, la masonería era y es fundamentalmente cosa de hombres, y en todo caso ha habido logias de mujeres, pero debidamente separadas de las logias de hombres. Como la masonería atraía a pensadores libres, no es extraño que participaran en ella los animadores de los principales movimientos sociales y políticos de los siglos XVIII y XIX, como la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y las independencias hispanoamericanas. De hecho, el 25% de los miembros de la Asamblea Francesa, resultado del proceso revolucionario, eran masones. Es decir, el 75% no lo era. Del mismo modo se puede decir que la mayoría de los independentistas americanos, de Hidalgo a San Martín y de Morelos a Bolívar, eran católicos, pero eso no quiere decir que la independencia fuera un complot del Vaticano. Además, la masonería es una organización descentralizada, no tiene una autoridad superior común y distintos ritos y logias van por libre, muy por libre. Esto se puede ver claramente en los procesos de independencia americanos. Los independentistas en toda América eran en general masones porque allí es donde podían intercambiar ideas y preparar sus proyectos. Pero también había masones entre los monárquicos que defendían la situación colonial. En los Estados Unidos había destacados masones entre los padres fundadores, especialmente Washington y Franklin, pero también los había del otro lado entre los defensores del rey y de la situación colonial y la unidad británica. No existió nunca la uniformidad doctrinaria que los conspiranoicos les han querido atribuir a los masones. En México, por ejemplo, durante el siglo XIX, los partidos políticos que se disputaban el poder no eran sino los seguidores de dos ritos masónicos, los yorquinos y los escoceses, y no era secreto quién pertenecía a cuál. En 1813, pese a la persecución antimasónica del siglo XVIII, que había condenado a más de un masón en las colonias españolas, Manuel Codorniu, que fue médico del último virrey de la Nueva España, Juan O'Donoghue, fundó la Gran Logia Escocesa, que pronto se identificó como conservadora, monárquica, prohispanista y fervorosamente católica, y asumió el papel de partido conservador. Por otro lado, en 1822 llegó a México Joel Roberts Poinsett, primer embajador, agente confidencial e intervencionista en favor de los intereses de los Estados Unidos, representándolo ante el imperio de opereta de Agustín de Iturbide, que también era masón. Entre sus actividades, Poinsett funda la Logia Yorquina Mexicana, con ideas progresistas, liberales y de avanzada opuestas a las escocesas. Los yorquinos tenían el diario liberal, El Águila Mexicana, y los escoceses el conservador, El Sol. Basta ir a los diarios de la época, los libros y los discursos para conocer los enfrentamientos entre ambas facciones, como hoy se habla de socialdemócratas y democristianos. José de San Martín y otros libertadores de Argentina, Chile y Uruguay pertenecieron a la Logia Lautaro de Buenos Aires. Simón Bolívar, libertador de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, era masón como lo era su oponente Francisco de Paula de Santander, desplazado cuando Bolívar alcanzó el poder. En 1828, después de un atentado frustrado en el que al parecer estaba implicado Santander, Bolívar cortó por lo sano y prohibió la masonería a la que había pertenecido. Como en América Latina, en Estados Unidos las logias masónicas eran la base de partidos y movimientos políticos, promoviendo ideas que cambiaban el mundo tal como había estado desde que a alguien se le ocurrió proclamarse monarca.
A nadie le parecía raro ni reseñable que estas personas usaran los símbolos de sus creencias. Benjamin Franklin y otros 8 de los 56 signatarios de la Declaración de Independencia estadounidense eran masones, o sea que 48 no lo eran, así como una tercera parte de los 39 que firmaron la Constitución, o sea que 2/3 partes no lo eran. Aún así no es raro que en sus construcciones, diseños, dibujos, escudos, etc., utilizaran los símbolos de sus organizaciones masónicas, y símbolos es lo que tienen los masones. Lo asombroso realmente es que ahora esa afiliación masónica tan normal en su momento se presente como si se hubiera tratado de un complot secreto recién descubierto y nos llenen de reportes sensacionalistas sobre la simbología masónica que cuando se diseñó no tenía nada de secreto. Lo mismo pasa con quienes descubren que obras como la flauta mágica de Mozart contienen ideas, símbolos y valores masónicos. ¿Cómo podía ser de otro modo si tanto Mozart como el libretista de la ópera, Emanuel Schikaneder, eran hermanos de la misma logia masónica y no veían nada de malo en ello? De hecho, Mozart dedicó a la masonería también un ciclo de canciones y otras composiciones, del mismo modo que Rudyard Kipling escribió poemas sobre sus hermanos masones musulmanes, hindús, sikhs y judíos. De hecho, su más famoso poema, If, Sí, es uno de ellos. En general, los masones no intentan ocultar que lo son, así que sabemos de muchos masones famosos, o más bien, de muchos famosos que además fueron masones. Apenas surgida ya de modo organizado, la masonería fue condenada por el Vaticano como competencia indeseable. En 1738, la bula papal In Eminenti Apostolatus del Papa Clemente XII es la primera que condena la masonería. Amerita repasar algunos de sus pasajes. Nos hemos enterado, y el rumor público no nos ha permitido ponerlo en duda, que se han formado y que se afirmaban de día en día centros, reuniones, agrupaciones, agregaciones o conventículos que bajo el nombre de Liberi Muratori o francmasones o bajo otra denominación equivalente según la diversidad de lengua, en las cuales eran admitidas indiferentemente personas de todas las religiones y de todas las sectas que con la apariencia exterior de una natural probidad que allí se exige y se cumple, han establecido ciertas leyes, ciertos estatutos que las ligan entre sí y que en particular las obligan bajo las penas más graves, en virtud del juramento prestado sobre las Santas Escrituras, a guardar un secreto inviolable sobre todo cuanto sucede en sus asambleas. Es decir, lo que le molestaba a Clemente es que se incluyera personas de todas las religiones y de todas las sectas y que además guardaran secretos, cosa que resulta curioso que le parezca alarmante al Vaticano, organización que funciona en el más absoluto secreto. Y así Clemente se lanza el final. Finalmente, queriendo detener los avances de esta perversión y prohibir una vía que daría lugar a dejarse ir impunemente a muchas iniquidades, y por otras varias razones de nos conocidas, y que son igualmente justas y razonables, después de haber deliberado con nuestros venerables hermanos, decidió prohibir la masonería y condenar a la excomunión a cualquiera que la practicara. En esos tiempos de ilustración y revolución científica, sin embargo, la bula papal
Era casi una pieza publicitaria en favor de la masonería. La volvía interesante, prohibida pero apetitosa, extraña y digna de la más profunda curiosidad. Y allá fueron cada vez más personas a ver qué pasaba en las misteriosas pero elegantes logias. Así, la masonería en el siglo XVIII y pese al Vaticano se convirtió en un fenómeno social, en una moda, en el lugar donde hay que estar, ya fuera por considerarse especialmente morales o por buscar mejorar su posición social, por hacer buenas relaciones, por estar donde se debe estar como a fines de la década de 1970. Si no estabas en la discoteca Estudio 54, no eras nadie. Y esto pasó pese a que se desataron persecuciones antimasónicas en toda Europa, salvo en Francia, donde el Parlamento de París se negó a registrar la bula y por lo tanto quedó sin efecto en ese país. Esto ayudó a que la masonería francesa se poblara de católicos, incluidos aristócratas y curas, hasta la Revolución. En España, donde se tienen registros de la primera logia inglesa en 1728, la Inquisición, apoyada en la bula papal de 10 años después, realizó una intensa persecución de la masonería y en julio de 1751, además, Fernando VI la prohíbe, lo cual tampoco tuvo demasiado efecto, pues en 1767 se funda la primera gran logia española independiente de Inglaterra, el Gran Oriente Español, que para 1800 reúne ya a más de 400 logias por todo el país. Al producirse la invasión napoleónica en 1808, no tarda en surgir la teoría conspiranoica de que todo el apoyo a Napoleón y al reinado de su hermano José en España es producto de la masonería. Así que al darse su restauración, Fernando VII promueve la más intensa persecución antimasónica vivida hasta entonces en España, acusándolos de ir contra el trono y contra la religión. Lo cual tampoco hubiera estado mal si fuera cierto, pero no lo era. El nivel de la conspiranoia lo expresa el libro Nociones acerca de la francmasonería de 1828, que afirma que la congregación de los francmasones es un orden militar compuesto según cálculo aproximado de 1 millón de hombres que en caso de necesidad pueden llamar y ser auxiliados por otros 2 millones de nuevos hermanos y amigos. Todos los individuos de la mencionada congregación están armados de un martillo. También en España se vio la falta de cohesión en la masonería. A principios del siglo XX, previo a la República, el Gran Oriente Español defendía un modelo de nación española centralizado, con sede en Madrid, mientras que la Gran Logia Simbólica Regional Catalana Balear era partidaria del federalismo. La conspiranoia siguió atribuyéndole todo a la masonería, uniéndola a otros temores del conservadurismo, como los judíos y los jesuitas. Así, el ideólogo nazi Alfred Rosenberg, que promovía en Europa la falsificación zarista de los protocolos de los sabios de Sion, publicó escritos contra la masonería, el judaísmo, el jesuitismo y el cristianismo alemán, acusándolos de haber causado la Revolución Rusa. El general Erich Ludendorff difundió además la idea de que Alemania habría ganado la Primera Guerra Mundial de no ser por culpa de los judíos, los jesuitas y los masones. Estas ideas fueron adoptadas por Hitler y son la base de la disolución de todas las logias en Alemania en 1935. Por supuesto, a su vez en España, Francisco Franco atribuyó la Segunda República y todos los males de España a una conspiración judeo-masónico-comunista absolutamente delirante, o no tanto considerando que sigue siendo parte del cuerpo doctrinario de la derecha española, como lo demuestra el hecho de que el mercader de conspiraciones Daniel Estulín alguna vez denunció que el partido Podemos era una organización creada y financiada por la masonería y llamó a Pablo Iglesias la alternativa masónica del poder, lo cual es cuando menos exagerado, por mucho que a uno no le simpatice el fracasado populista. Pero la idea la compartieron pronto algunos espacios de la ultraderecha española, denunciando que la masonería de Podemos era equivalente al sionismo internacional. Al paso del tiempo y en función de su sociedad y su momento, los masones han hecho de todo, desde política hasta asociaciones de ayuda mutua y caridad, corredurías de seguros, intentos de superación espiritual, etc. La masonería ha sido distinta en cada época y lugar, enormemente diversa y al mismo tiempo, según todos los informes, tremendamente poco emocionante. Si según el mito en las logias se enseñaban los secretos de la construcción, geometría, diseño, materiales y herramientas, hoy se enseña la construcción moral y espiritual. Más que el lugar donde se reúnen, la logia es la reunión de los miembros masones. Esa logia se reúne formalmente con sus miembros vestidos con trajes oscuros, incluso con smokings, además de llevar el delantal blanco propio de la masonería que indica un corazón puro. Pueden llevar también guantes que simbolizan las manos limpias.
El ritual de trabajo de la logia comienza con una apertura formal y reconocimiento de antiguos maestros masones. Luego se revisan las actas de la reunión anterior, se resuelven asuntos administrativos como el pago de facturas, reparaciones, multas, impuestos, etc. Después se plantea la aceptación de posibles miembros y se anuncian actividades comunitarias futuras. También puede haber ceremonias como la iniciación de un nuevo hermano, que es un poco menos aburrido. Pero esas ceremonias emocionan sobre todo a los que buscan misterios y tienen toda la solemnidad de un ritual. El candidato llega con los ojos vendados porque está viviendo en la oscuridad y va a recibir la luz masónica. Debe arremangarse los pantalones para demostrar que es un hombre libre, que no lleva grilletes en los tobillos, y debe descubrirse el pecho para demostrar que no es mujer. Esto también ha cambiado según ritos, costumbres, lugares y tiempos. Luego se pone de rodillas en el altar del centro de la logia, el templo de Salomón, y hace el juramento masónico, que incluye el juramento de no ofender a la religión ni a las leyes de su país. De hecho, actualmente los masones tienen prohibido hablar de política dentro de la logia, lo cual decepcionará a muchos porque es difícil planear la dominación mundial, tratar de conquistar al mundo, sin hablar de política. A partir de allí se le enseñan al candidato lecciones sobre la masonería, sus símbolos y sus rituales, la práctica de virtudes morales y sociales y las formas de identificar a otro masón. En palabras de los propios masones, su organización no es sino un sistema de moralidad con un velo de alegoría ilustrado con símbolos. Y los rituales tienen por objeto transmitir mensajes sobre el renacimiento como hermano masón y el significado del recorrido de la vida como preparación para la muerte. La reunión masónica también puede incluir educación, donde algún miembro habla de un libro, un valor moral, algún aspecto de la historia de la masonería, etc. Después de esto pueden tomar un refrigerio o participar en una cena completa. ¿Suena como una reunión de un club de canasta uruguaya y té? Pues sí, pero es que el secreto principal de la masonería, y ha llegado el momento de revelarlo, que no hay ningún secreto, o al menos no hay ningún secreto especialmente emocionante. Hay muy pocas cosas que sean secretas en la masonería, dice Gareth Jones, gran maestro provincial de Cardiff, como los modos de reconocimiento, las formas peculiares de darse la mano para reconocerse o las palabras que se les dan a los candidatos cuando llegan. Son solo parte de un poco de teatro y drama que lleva a la gente a lo largo de un recorrido que tiene por objeto representar su recorrido sobre esta tierra. Habiendo libre expresión de las ideas, una sociedad secreta para hablar libremente resulta un contrasentido. Secreta es la camorra napolitana o la mafia, los cárteles de la droga, las tríadas chinas o los yakuza japoneses. Al desaparecer la masonería del centro del escenario político se sumió en el olvido y se extendió la ignorancia sobre el papel que había jugado. Esa ignorancia facilitó que luego fuera rescatada y presentada décadas después bajo una luz muy distinta por vendedores de teorías conspirativas, como si fuera una organización sólida, centralizada y de pensamiento único, con un proyecto de sociedad y de planeta perfectamente delineada. Enemiga de la Iglesia y de los valores cristianos que cada uno define a su capricho y dedicada a tratar de conquistar al mundo. En definitiva, la masonería se presenta como un complot en el que todos estarían de acuerdo con planes que obedientemente estaría llevando a cabo secretamente cada uno de sus 6 millones de miembros, manipulando cuanto existe a nuestro alrededor. Empresas, industrias, educación, medios, partidos políticos u organizaciones culturales y deportivas. Cualquier cosa, y además resulta imposible oponérseles. Que la masonería nunca fue una organización monolítica, sino un grupo de personas reunidas bajo principios muy generales que en no pocas ocasiones acabaron tirándose las manos a la cara entre ellos mismos, ni se menciona porque destroza la narrativa. Así, desde la segunda mitad del siglo XX, acabadas las guerras y al menos temporalmente derrotado el fascismo, otros grupos se vieron necesitados de un chivo expiatorio para sus propias demagogias y la condena a la masonería ofrecía enormes ventajas a la hora de iniciar una cacería de brujas sin mucho riesgo. La gente sigue ignorando lo que era o fue la masonería, así que los embusteros pueden contar cualquier milonga y los masones poco o nada pueden hacer para defenderse. Y esto es lo más curioso, las teorías conspiranoicas sobre grupos humanos enormemente amplios y diversos, cristianos, musulmanes, masones, socialistas, feministas, sindicalistas, judíos, aficionados del Barça, voluntarios de la Cruz Roja, miembros del club de fans de Billie Eilish o recolectores de mariposas, exigen un esfuerzo imaginativo enorme. Hay que suponerlos capaces de mantener un secreto enorme, pero ser incapaces al mismo tiempo de tener diversidad de opiniones, de ser fanáticos propios de sectas o grupos violentos y terroristas
que no suelen pasar de unos pocos cientos de miembros, porque cuando pasas de cierto número, siempre hay delatores que se cargan el secreto y disidentes que quieren quitarte del poder para ponerse ellos o poner negocio aparte. Pero decir que la masonería es una actividad más bien ñoña, una antiguaya sin secretos, solo sirve para que quienes ya están convencidos de que no lo es, fortalezcan sus creencias. Si dicen que no tienen secretos es porque están guardándolos muy bien. Seguramente hay algo más. Y la idea de que hay algo más logra a la vez, curiosamente, dos cosas. Por un lado, mantener viva a la masonería, aunque un tanto en la UCI con solo 4.000 masones en España hoy en día, según se calcula, porque hace que algunas personas se acerquen a las logias para ser parte del secreto. Y al mismo tiempo, mantiene viva la conspiranoia que le atribuye a un solo factor toda la complejidad de las enormes convulsiones sociales de un planeta habitado por miles de millones de visiones distintas. El simplismo de Barruel, que cerró los ojos a todos los hechos de su sociedad, sigue vivo porque es cómodo. Es una forma de no pensamiento que les evita a muchos la pena de ocuparse de la realidad. No ver que la importancia de los masones como individuos siempre fue mayor que la importancia de la institución como tal implica no ver un universo complejo y entregarse al simplismo de que alguien, en alguna forma, de manera misteriosa pero directa, clara e incuestionable, es capaz de controlar todos los acontecimientos de todo este enredado planeta. Tratar de conquistar al mundo. Quizá lo que tenemos que hacer, usted y yo, es insistir en la enorme complejidad del mundo y en la capacidad de todos de influir sobre el desarrollo de la sociedad. Y así, tarde o temprano, podremos vencer quizás al cura francés tan cabreado que fue Agustín Barruel. ¿No cree usted?